Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios porque una vez más Él nos permite estar aquí siempre llevando el consejo de la palabra del Señor. Y es una bendición el que podamos siempre hacerlo, ya que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre pendientes de lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Y esa es la razón por la cual ahora, pues, con la ayuda del Señor, voy a llevar un consejo en esta ocasión. Disculpen que estoy así con ropa de trabajo, pero en un momento que tengo ahorita de break, quiero aprovecharlo para llevar este consejo. Y lo quiero hacer en el libro de los Salmos siempre. Salmo número 15. Y vamos a leer 4 versículos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, y no admite reproche alguno contra su vecino. Amén. El salmista David, hermanos, era un hombre que era muy estimado en la nación de Israel. Cuando él estuvo como rey, fue un hombre que siempre buscó el consejo de Dios. Siempre él hizo las cosas de la mejor manera delante de los ojos del Señor. Él siempre pedía consejo. Él siempre se dejaba guiar por los profetas de ese entonces. Él consultaba cuando él quería hacer algo, porque sabía él que la palabra que el Señor le decía era correcta. Y él, siendo un hombre muy justo, a pesar de eso, pues tuvo también sus cosas feas, ¿verdad? Sus cosas desagradables que él cometió. Pero sin embargo, pues el Señor, cuando le ve a él su arrepentimiento, le otorga el perdón. Pero sin embargo, hermano, el salmista, a pesar de esa vida de rectitud que luego tomó, y que siempre hacía misericordia, y que él nunca se aprovechaba de nada, aún con su posición que él tenía como rey, teniéndolo todo, él podía haberse aprovechado de cualquier cosa, como el rey anterior, ¿verdad? El rey que el Señor les puso antes, Saúl. Hizo todo lo contrario. Desobedecía al Señor. No andaba en integridad de su corazón. Pero David sí lo hizo. Mas sin embargo, aquí escribiendo, él, porque él fue el autor de los libros de los Salmos, él hacía esta pregunta al Señor. Aún él siendo un hombre, como les decía, bastante justo, muy íntegro, él le decía: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aún él se hacía esta pregunta. Se la hacía al Señor, perdón. Él le decía: ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo era el lugar santo. Era el lugar donde el Señor se manifestaba. Era la tienda que ellos, los israelitas, le construían. En cualquier lugar donde ellos llegaban a acampar, ellos construían este lugar santo, llamado el tabernáculo. Y allí, hermanos, solamente podía entrar gente como el sacerdote, que era el único hombre que estaba autorizado para entrar a ese lugar santo una vez por año, para expiar los pecados del pueblo.
Pero, sin embargo, aquí el salmista le pregunta, ¿quién más va a habitar? Porque él ya sabía que ahí entraba un sacerdote. Pero él le hace la pregunta al Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y entonces la divina respuesta, siempre tomando la mano de la pluma del siervo David, de este gran rey que tuvo Israel, le responde, el que anda, dice, en integridad y hace justicia. Fíjese qué respuesta la que el Señor le da. El que anda en integridad y hace justicia. Es lo que le responde él, porque hermano, eso es lo que a nosotros nos debe de motivar. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Vivir en esta vida de justicia, en esta vida de rectitud, de integridad delante del Señor. Muchas veces nos confundimos o creemos que las cosas que estamos haciendo están bien delante de los ojos del Señor. Haciendo injusticias, hablando cosas que no ayudan a nada en la obra del Señor. Sin embargo, aquí él le dice, el tipo de hombres, el tipo de personas que van a estar en ese lugar, en ese monte santo. Le dice que es la persona que anda en integridad y que hace justicia. Por eso el Señor nos llama a que seamos justos, a que obremos en justicia. El apóstol Pablo allá en el libro de los Romanos dice que los hombres malos detienen con injusticia, la verdad de Dios, la detienen con injusticias. Pero nosotros, hermanos, no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para esto, para que seamos íntegros y que tengamos justicia. Y que hablemos la verdad en nuestro corazón, dice. Porque dice el que habla verdad en su corazón. Aquí no queda espacio para la mentira, hermano. Nosotros debemos no tener esa integridad en lo que hablamos, cuando ofrecemos algo, cuando se nos pregunta por algo, hermano, quizás a que vayamos a quedar mal. Debemos de tener siempre eso en mente, como cristianos, decir la verdad. Porque la verdad, dice su palabra, es la que nos hace libre. Porque si usted empieza a mentir, una mentira la va a llevar a otra mentira, y así poco a poco usted va a caer y siempre va a ser preso, va a ser cautivo de esas mentiras que no proceden de Dios. Usted sabe que el único mentiroso que ha existido siempre es Satanás. Pero aquí el Señor nos dice, el que va a habitar con él. Dice, el que habla verdad en su corazón. Aquí no existen las mentiras piadosas. Aquí no existen las mentiras blancas. No, hermano. Tengamos cuidado cuando procedamos, cuando hablemos. Porque ese es el tipo de persona que aquí le está diciendo el Señor, que va a habitar con él en ese monte alto. Y que va a estar en el tabernáculo. Y aparte más le dice, el que no calumnia con su lengua. Fíjese qué delicado es esto, hermano. A veces nosotros ponemos a hablar de las personas sin saber en realidad lo que existe. Y eso es levantar calumnia, hermano. Asegurar algo que usted no está seguro. Que si le contaron, que dice que allá el otro le dijo, que aquella le contó, pero que dice que fue así de esta manera. Mientras usted no ve algo, hermano, usted no puede estar diciendo nada. Mejor no hable nada porque no está seguro. Porque si usted habla algo que le han contado sin usted haberlo visto, usted está calumniando. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado también con nuestra lengua. De no levantar falsos testimonios, ¿verdad? Señalar lo que no es. Todo eso nos debemos de cuidar. Porque solamente así dice su palabra, vamos a habitar en el monte santo. Vamos a estar en su tabernáculo glorioso que Él nos ha ido a preparar. Dice, ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche, o sea, no admite soborno, ni admite reproche al que, dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fíjese que lo que el Señor le dice aquí al salmista. Ese tipo de personas que actúan con maldad, que actúan pensando siempre quererle hacer daño a su prójimo, a su compañero de trabajo, a cualquier otra persona, hermano. Esos no van a habitar en el monte santo. Y aunque así se llamen cristianos, esos se quedan afuera. Porque Dios no admite eso. Dios quiere un pueblo santo, hermano. Un pueblo que ande en integridad de labios.
Un pueblo que no se mueva en base a sentimientos y a emociones que muchas veces son traicioneros. Dice su palabra que el corazón es traicionero. ¿Quién conocerá, dice, el corazón del hombre? Porque a veces nos hace sentir que estamos haciendo bien las cosas. Pero cuando empezamos a hablar de nuestro prójimo, o empezamos a levantar falsos, ¿me entiende? O a quererle hacerle problemas a nuestro vecino. Y cuando dice aquí vecino, no está hablando exactamente del que vive al lado suyo, no, de cualquier el prójimo suyo. Donde quiera que usted esté, en una universidad, en el centro de trabajo, en un mercado, o en un negocio, como sea, hermano. Si usted empieza a querer maquinar, hacerle daño a su prójimo, eso ya no entra en el actuar de un hijo de Dios. Porque ya ahí a usted ya está saliéndose de la voluntad de él. Por eso el salmista le decía, fíjese, a pesar de que él era un hombre piadoso, un hombre muy misericordioso, David fue un hombre muy íntegro para actuar, siendo un rey que él, como le decía, él tenía todo el derecho de hacer cualquier cosa, pero él no lo hizo. Él se mantenía siempre con ese respeto hacia los demás. Él honraba. Por eso el apóstol Pablo nos dice que no tengamos más alto concepto de sí que nosotros debemos de tener. Nunca nos creamos más grandes que otros. Nunca. Porque allí es donde caemos en este error de querer ver de menos a otros. Por eso, hermano y amigo, debemos de tener cuidado cuando hablamos. Y es importante que cuando usted termine el día, busque siempre al Señor en oración. Y allí le pida perdón por todas las cosas que tal vez, quizás sin querer, usted las ha hecho. Mire, porque aquí le está diciendo, le está señalando. Aún dice que a los que prestan dinero con usura. Hay hermanos que prestan dinero con intereses a sus propios hermanos en Cristo. Y eso lo prohíbe la palabra de Dios. Fíjense qué interesante es eso, porque en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, 19, dice que no debes de prestar con usura a tu hermano. Solamente dice se le puede prestar a aquel que no le conoce a él. O sea, a los incrédulos, pues. A ellos sí, dice, se les puede prestar con usura. Pero a sus hijos, no. Y hay personas, hay cristianos que hacen eso, prestan con intereses. Y eso también es pecado, hermano. Todas esas cosas. Esos que actúan así, no van a habitar en el monte alto, ni van a entrar en su tabernáculo. Aunque, como le decía al principio, se llamen cristianos. Dios no va a permitir nada malo en su monte santo, porque ahí va a haber santidad al Señor. Tengamos cuidado, hermano, y pidámosle al Señor que nos ayude. Y como le decía, cada día que pase, acérquese al Señor en oración y con un corazón sincero, pídale perdón, porque Él es grande. Él es grande en perdonarnos. Él es maravilloso. Su palabra lo dice allá el apóstol San Juan en su primera carta. Dice que tenemos un abogado, que Él está intercediendo por nosotros. Pidámosle y limpiémonos de todas estas cosas, para que así, confiadamente, nosotros podamos decir, vamos a estar en ese tabernáculo, vamos a entrar en ese tabernáculo y vamos a estar con Él en el monte santo de Dios. Amados, hagamos de la obra de Dios algo maravilloso. Que el Señor les bendiga ricamente y que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre sus vidas. Y hacer las cosas bien, porque eso es lo que le agrada al Señor. Que tratemos de luchar contra nosotros mismos, porque eso es lo que tenemos que hacer, luchar contra nosotros mismos. Aquí es donde a veces está el mal en nosotros. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y hasta una nueva reflexión en su programa Pan de Vida. Y recuerde, Jesús es el pan de vida. Hasta la próxima.